si Dios lo permite. Vamos a orar y vamos a leer este pasaje, Hebreos 6, del 9 al 10. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos concedes con tu palabra. Gracias por también estas palabras de consuelo que nos ayudas a ver, pues además de lo que has dicho en los versículos anteriores, Señor, lo duro que es la apostasía, lo tremendo que es la apostasía. Ahora traes palabras de consuelo para tus hijos que verdaderamente lo son. Ayúdanos, Padre, a discernir esto, a examinar también nuestro corazón. Y Padre, si tú mismo también nos das esa confianza, pues a estar confiados, a estar seguros, a tener esa certeza plena de la salvación. Y si por alguna razón no, pues también ayúdanos a, en ese temor, venir a ti, venir inmediatamente a ti, correr a ti, para rogarte que tú salves, Señor, que tú traigas salvación y que tú traigas también seguridad de salvación al corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿hicieron su tarea, hermanos? ¿Leyeron El Peregrino? El progreso del peregrino. ¿Alguien que lo haya podido leer? A lo mejor ojear una parte, a lo mejor no todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se pudo? ¿Poquito? ¿Al menos lo imprimieron? ¿No? Bueno, ahí desde digital. Bueno, algún testimonio que alguien pudiera decir, yo encontré este personaje que la verdad me llamó la atención, cómo estaba ahí, cómo tenía todo para llegar al camino y simplemente no llegó. Se echó para atrás. ¿Se acuerdan de alguno? La próxima semana sí. Flexible, ¿verdad? Duda. Ese ¿qué le pasó a Duda? ¿Dudó? No tenía la certeza. Ok, pues sí, es necesario leerlo. Es una buena analogía de lo que es el caminar cristiano. Y obviamente pues se da la certeza de que este peregrino comienza y termina, su nombre mismo lo dice, él es cristiano. Y ahí con eso podemos tener la certeza, ¿verdad? Y te lo puedo decir antes de que lo leas, pues ya vamos a quemar el final. Pero cristiano por algo llega al final, su nombre lo dice, es cristiano. Hay certeza desde el momento mismo de que ha sido llamado, hay certeza de que llegará. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos el evangelio, no hay que predicar un evangelio diciendo, pues a ver, empieza y a ver cómo te va y a ver si llegas, porque pues es difícil. Y mira, te cuento que en la iglesia éramos tantos y ya ahora somos tantos. Y todavía de aquí en adelante, pues quién sabe cuántos, ¿verdad? Y yo he conocido a muchos que así y así y así y así. Y es más, yo mismo, pues quién sabe. No, tampoco estamos llamados a predicar un evangelio así. Porque Dios ha puesto un juramento. ¿Y cómo vamos a hablar en nombre de Dios que ha puesto un juramento? Con dudas. Diciendo casi, pues depende de ti. A ver si llegas. Esta analogía relata, pues básicamente, yo lo vería así, como este cristiano, estando en lugar de todas esas posibilidades, estando en todas esas posibilidades, por supuesto que no va a llegar, tiene que quedarse con el carácter de cristiano. Ahora, ¿los cristianos tienen dudas? ¿Los cristianos son incrédulos? ¿Los cristianos son flexibles? ¿Los cristianos son, qué otro personaje había acá? ¿Retroceden? ¿Los cristianos son hipócritas? Dice, no le digas son, di somos. Está bien, somos. ¿Somos legalistas? ¿Somos temerosos? ¿Desconfiados? ¿Ignorantes? Entonces, ¿qué certeza tenemos de llegar? Para eso están estos versículos, ¿verdad? Si no, terminaríamos pues en el mundo del no hay certeza, no sabemos. Vamos a ver, vamos a echarle ganas, como dicen, ¿verdad? Vamos a echarle ganas. Vamos a leer Hebreos 6,
9 y 10. El título de este sermón, por cierto, es Dios no se olvida de sus siervos. Dios no se olvida de sus siervos. Hebreos 6, 9 y 10 dice así: pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Ahí como punto 1 del bosquejo, simplemente para hacer separación entre este texto y el anterior, ¿recuerdan cómo comienza el versículo 4? Y si no, bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Porque en el caso de los que, está hablando como de aquellos, pero aquí cambia el tono de la plática. Versículo 9, pero en cuanto a ustedes, como si yo aquí estoy pues hablándoles a ustedes, pero de repente relatara, como lo acabo de hacer con el peregrino, ¿verdad? Los que se embarcaron en ese viaje y no llegaron. Pero en cuanto a ustedes, amados, agárrense, porque ahí les va. ¿Qué dice? En cuanto a ustedes, ¿a quiénes les habla ahora? A los que son salvos. Hay un contraste. De aquellos veíamos la semana pasada y la antepasada que era imposible. Y si no me creen a mí, dice el versículo 6, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. En el caso de ellos es imposible. Ya han saltado las barreras, han cometido pecados, por llamarlo así, y el pecado imperdonable que es la blasfemia, con el puño alzado, decirle al Señor que no, habiendo conocido, habiendo sido iluminados, habiendo participado, habiendo probado, habiendo sido beneficiados por la palabra y por el Espíritu Santo, pero simplemente ahora ellos se retiran y dicen, no, tú jamás serás mi Señor, esto lo hago yo a mi manera. Y Cristo, entonces yo lo agarro cuando yo quiera y lo crucifico si es necesario otra vez para perdón de mis pecados, pero no tiene sentido lo que ellos están haciendo, no han comprendido el verdadero evangelio. Pero aquí dice, versículo 9, en cuanto a ustedes, amados. Ahí también es un distintivo. ¿Qué dice este versículo? En esto son conocidos los discípulos. ¿Qué son entre ellos? Se aman los unos a los otros. Son hermanos, pero son hermanos amados, porque hay hermanos que no se aman, ¿verdad? Pero en este caso sí, estos discípulos son hermanos que se aman. El amor es el distintivo del creyente. Por lo tanto, aquí confirma, dice, pero en cuanto a ustedes, amados, y comenzamos desglosando el punto A, ustedes amados. El autor les quiere notar que está convencido que que ustedes son un grupo diferente del anterior. Ahora, se debe notar, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, que el libro o la carta de Hebreos fue más bien un sermón. Y cuando uno predica, pues uno tal vez no dice, a ver, los creyentes siéntense de este lado y los no creyentes de este lado. Pues si traemos invitados se van a sentir incómodos, ¿verdad? ¿Por qué a mí me dejaron de este lado? ¿Y por qué todas las cosas bonitas eran para los de acá y para acá decías cosas? No, ¿verdad? No hacemos eso. Deseamos que todos sean creyentes. Ahora, el caso de los versículos 4 al 8 es para aquellos que han estado, que han caminado, que se han beneficiado, que han visto y que tal vez
a nosotros, bueno, no tal vez, seguramente nosotros no tenemos esa capacidad. Los comentaristas relacionan mucho este pasaje con la parábola del trigo y la cizaña, ¿la recuerdan? El dueño de ese campo siembra trigo, quiere tener trigo, siembra trigo. ¿Hay posibilidad de que haya cizaña? No, porque está sembrando trigo. Ahora, si mientras va y no se fija bien y le venden trigo mezclado con cizaña, pues hay posibilidad, pero si solo siembras trigo, no hay posibilidad de que sea sembrada cizaña. ¿Qué pasa? Que el enemigo entró de noche y sembró cizaña dentro del mismo campo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que la cizaña, en cierta medida, le quitara los nutrientes de la tierra al trigo para que no creciera bien y que, en cierto sentido, el dueño del campo se desesperara y dijera, bueno, no, es un desastre, vamos a cortar todo o a quemar todo y empecemos de nuevo. ¿Qué se pierde con la cizaña? Si se quema la cizaña no se pierde nada, pero se quema el trigo, se pierde el alimento, se pierde la cosecha. Entonces, el enemigo tenía todo que ganar y nada que perder. El dueño tenía todo que perder. Por eso es sabia la enseñanza del Señor Jesús o del dueño de esa casa, de ese terreno, diciendo, calma, los empleados vienen angustiados, el enemigo sembró trigo, o sea, está muy pegado, no es lógico, lo sembramos, se esparce, pero no es lógico que esté tan denso el crecimiento de plantas. Seguramente hay cizaña y las plantas son idénticas hasta que crecen y empiezan a dar fruto. Entonces, ¿qué dice el dueño? No las toquen, déjenlas crecer juntas. Algunos han llegado a pensar, bueno, eso se refiere al mundo. El campo es el mundo, no la iglesia. En la iglesia sí hay que cortar cabezas. En la iglesia sí hay que cortar la cizaña y sacarla. Yo no veo ninguna diferencia. Porque realmente nosotros no sabemos. Ahí específicamente en esa parábola se menciona que Dios enviará a los ángeles, que son esos expertos que saben en el momento justo, cuando ya está el fruto ahí, saben distinguir entre el trigo y la cizaña. Y entonces ya no cometerán un error. Si nosotros lo intentamos hacer, nos vamos a equivocar. En ambos sentidos. Creyendo que los no creyentes son creyentes. ¿Por qué? Pues mira, asiste a todas las reuniones, llega temprano, sirve, se sabe la Biblia, la estudia, siempre la trae bajo el brazo, ora, parece muy espiritual, pero no sabemos. ¿Puede ser todo eso el reflejo de una revelación que ha llegado a su vida, que es la manifestación del Espíritu Santo? Puede ser solamente un reflejo. Y por otro lado podríamos decir, no, qué desastre, estos hermanos no asisten, no van, no participan, no sirven. Les preguntas la Biblia, ¿quién sabe dónde la dejaron? Seguro ni cristianos son. Y oh, sorpresa, tal vez sí sean. Tal vez. Si fuera por nuestros parámetros, ya hubiéramos cortado trigo y cizaña al mismo tiempo. Así que no nos adelantemos, eso no nos toca a nosotros. Por eso el predicador está diciendo a la misma audiencia, no les está diciendo, hey, hay otros, no, en esta congregación no pasa. Hay otros que gustaron el don celestial, que estuvieron aquí, que fueron iluminados, que participaron, pero eso pasa en otras iglesias, en la nuestra no. Aquí todos somos cristianos. ¿Amén? Bueno, solo los cristianos dijeron amén. Que conste que yo no hice distinción, fueron ustedes solitos. No se crean. El autor entonces no está haciendo esa distinción marcada. Está predicando a la misma iglesia, les está advirtiendo a las mismas personas, por si acaso no lo son. Y por si acaso sí lo son, pues ahora les va a dar ese consuelo.
Así que comencemos este mensaje a ustedes, amados, donde quiera que estén, amados hermanos, hijos del mismo Dios, creyentes que hemos recibido la salvación. El diccionario teológico del Nuevo Testamento define al amor, o a esta palabra que se usa ahí como agapatos, que viene de la palabra ágape, es el amor de Dios por excelencia. Significa el compromiso total y la confianza total en Dios. En particular, este amor involucra una renuncia a las riquezas y a la vanagloria. También exige la resistencia ante las persecuciones y la lealtad del amor. Este amor es la exigencia de una nueva edad que apunta hacia la gracia. Eso es lo que dice el diccionario teológico. Lo repito, este amor, el amor por Dios, implica un compromiso total. Cuando Jesús llama a las personas a que lo sigan, Él mismo le dice, tienes que morir a ti mismo, negarte, tomar tu cruz y seguirme. Por lo tanto, es un compromiso total. También confianza total. Es la fe solamente en Cristo. No la fe más tus buenas obras, no la fe más tus riquezas, no la fe más tus logros o tus títulos personales. Es la fe solamente en Cristo. También implica renuncia a las riquezas y a la vanagloria. También exige resistencia ante la persecución. Eso nos hace recordar la parábola del sembrador. La semilla que crece y de repente piedras, de repente espinas. Hay persecución, hay ataques, está el tema de las riquezas, los afanes de este mundo, no sé por qué decidirme. Pues este amor por Dios exige esa resistencia, ese sobreponerse a la persecución, aguantar la persecución, aguantar todos los ataques y decidirse por Cristo. Y también es una prueba de lealtad. Este amor es la exigencia mínima e indispensable, como dice este texto, de los que son discípulos. También visto en este sentido, ya horizontalmente entre hermanos, es el amor del nuevo pueblo de Dios. Con esto lidió también el Señor Jesucristo, porque le preguntaron a algunos, ¿y cuáles son los mandamientos principales? Pues amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice Jesús, y amar a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Voltea a tu alrededor. Cuenta una parábola, ¿verdad? La de el buen samaritano, para explicar quién era el prójimo. Y sí, el nuevo creyente ahora tiene amor por Dios principalmente, pero por su pueblo y también por todo el mundo. Este amor, su característica es que es totalmente sacrificial. Una palabra que llegó a definir toda una era, el mártir. El mártir. Aquel que era testigo de Cristo y que no negaba su fe y que moría por amor a Dios mismo y también por amor pues a su pueblo, tal vez protegiendo a su pueblo. Este mártir se convertía en intercesor entre ese mundo hostil que le impone el martirio. ¿Cuántos murieron diciéndole a sus verdugos que el Señor perdone tus pecados? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿verdad? Así que esta es la definición del amor, principalmente para con Dios, un amor total de compromiso y un amor entre hermanos, de sacrificio. ¿Estarías dispuesto a amar a tu hermano aunque sea difícil de soportar? Es un sacrificio. Amar a tu hermano implica servir a tu hermano. ¿Estás dispuesto? ¿O ponemos condiciones? Voy a servir a mis hermanos siempre y cuando me caigan bien. Es
un amor sacrificial. Por lo tanto, Dios ha establecido una nueva relación entre Dios, sus hijos y también entre los que somos hermanos. Ahora, el autor de Hebreos, es ya fin de la cita de esta definición del diccionario, el autor de Hebreos habla de una manera amistosa. Vamos a leer otra vez y parece que hasta se disculpa. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, casi disculpen el tono por el que hablé, porque justo acaba de decir que si produce espinos y cardos no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada, la vegetación inútil que creció y que no dio fruto. Está diciendo en el versículo 9, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos. ¿Qué es estar persuadido? Estar convencido, estar con la confianza de que las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, ahí realmente cuesta trabajo entender el sentido de este texto, y hay algunas palabras que aparecen en español que en el griego no están, pero que nos ayudan a entender la frase. Incluso la frase inicia al revés, pero bueno, el griego es un poquito como el inglés. Yo lo he asociado así, de que a veces dices las cosas al revés y ahí embonan, ¿verdad? Entonces está hablando en un tono amable, eso es lo que tenemos que resaltar, y está diciendo, sí, tengo que hablar de esta manera por los que sean apóstatas, pero ahora también estoy convencido de que para ustedes, a ustedes que son creyentes verdaderos, las cosas son mejores. Estas cosas mejores se refiere a que hay más, a que hay en mayor. El libro de Hebreos constantemente habla de la superioridad de Cristo. Cristo es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que Moisés, mayor que los sacerdotes. Su palabra fue mejor, fue un mejor mensaje, mayor en todo sentido. La salvación entonces que les pertenece a los creyentes es mayor, es mejor. Y bueno, esto pertenece a la salvación. La palabra ahí, salvación, es ser librado de un asunto grave. Ser librado. También puede referirse a ser mantenido. Y también puede referirse a preservar la vida hasta que se convierta en esa vida eterna. Preservar algo, guardar algo, que no se pierda. El autor quiere alentarlos a que se sientan amados por Dios y también por el mismo predicador. Porque si ellos han nacido de nuevo, entonces han sido receptores del amor tierno y fiel de Dios. Este amor tierno y fiel de Dios socorre a sus hijos en momentos de duda, en momentos de ataque. Decíamos hace rato, los cristianos tienen dudas, sí, pero el Señor nos ayuda, nos sostiene. Los cristianos son hipócritas, sí, pero el Señor nos corrige. Los cristianos tenemos pecados que nos hacen caer, sí, pero el Señor nos levanta. Es ese amor tierno y fiel que tiene un padre por sus hijos. El Señor ha prometido salvación para los suyos, por lo tanto debemos desechar los pensamientos que falsamente tal vez se hayan despertado con los versículos del 4 al 8 acerca de la pérdida de salvación. No es que perdamos la salvación. El apóstata es apóstata desde el principio y lo será hasta el final. Simplemente tuvo un periodo de acercamiento. Parecía que sí, pero al final no. Y el creyente puede ser al revés, parecía que no y al final sí. ¿Qué es mejor, empezar bien o acabar bien? Pues lo ideal sería ambas, pero si a esas vamos, es mejor acabar bien. Preguntémosle al ladrón en la cruz. Empezó muy mal. ¿Cómo conociste al Salvador? Era una mañana en donde me estaban crucificando. Y ahí lo conoces. Sí, soy un malhechor de hace muchos años, un delincuente buscado por varias localidades, ¿verdad? Y me atraparon y entonces me estaban ejecutando y ahí conocí al Salvador. Bueno,
Ya me explicaste qué estabas haciendo tú ahí, pero ¿qué estaba haciendo el Salvador ahí? Bueno, él estaba cargando por todos los pecados del mundo, incluidos los míos, y me prometió verme en el paraíso. ¡Wow! Increíble. A comparación del otro, Señor, Señor, predicamos, dimos testimonio, hicimos muchos milagros, orábamos, qué bonito se sentía que todos estábamos juntos, recibimos tu gracia y tu provisión durante tantos años y hoy estoy aquí, déjame entrar, abre la puerta, Señor. No te conozco. Así que es mucho mejor terminar bien. El autor entonces reafirma que de aquí en adelante, y lo veremos versículos más adelante, ahorita tocaremos un poquito del 13 en adelante, porque les empieza a anunciar que el Señor reserva, el Señor guarda, el Señor salva y no puede perder, porque es Dios, a aquellos que han sido salvados. Acompáñenme, versículos 17 y 18 de Hebreos 6. Hebreos 6, 17 y 18. Dice así: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, nota las palabras que implican juramento. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos, ahí la palabra heredero implica también un juramento, ¿verdad? Si estás en un testamento, el que te puso ahí juró que su herencia va a ser para ti. Dice ahí, plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito. Interpuso un juramento. Versículo 18, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y versículo 19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. El Señor quiere manifestar que sus promesas son fieles, son verdaderas. ¿Cómo? Pues ha hecho promesas, se ha hecho de propósitos y ha hecho pactos o juramentos, que esos también serán desglosados también en el capítulo 7. Ahí también hay que resaltar que dice que Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que no cambia. Él no cambia. Y además dice ahí que no miente. Tanto la inmutabilidad como la veracidad de Dios se mantienen desde siempre y para siempre. Por lo tanto, Dios puede jurar algo y ese algo va a quedar en un término de inquebrantable. Si Dios ha jurado algo, no es de que después te diga, bueno, no, mejor ya no. Los tiempos cambian. Estoy actualizando los términos del contrato. Para muestra el pacto que hizo con Abraham, Dios le juró bendecirlo con multitud de hijos, con una tierra y con una bendición para todas las familias de la tierra, con una simiente que sabemos ahora que es Cristo. Y cuando Dios juró, lo hizo, fíjense en el versículo 13 de Hebreos 6, dice ahí, Hebreos 6, 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Creo que todos sabemos acerca de estos juramentos, ¿verdad? Todos hemos jurado por algo más grande, ¿no? Juramos por nuestra vida, juramos por nuestras pertenencias, juramos por nuestros padres. Pero en este caso Dios cuando jura, ¿por quién lo hace? Por él mismo. Y lo que está implicando ahí, cuando tú haces un juramento, mira, te juro que si no te cumplo, me dejo de llamar
Edgar, ¿verdad? Ahora sé por qué me llaman de otra manera. Cuando dejamos de cumplir, realmente cambia nuestra esencia, cambia nuestra persona. Se dice en el mundo también, nuestra palabra no vale nada, o nuestra palabra vale, ¿verdad? Como era en la antigüedad. ¿Me das tu palabra? Y estrechaban las manos, te doy mi palabra. Hoy puedes dar tu palabra todo el día y a menos de que te firmes un pagaré por abajo, valdrá tu palabra, ¿verdad? Pero ya realmente no vale. Ya realmente la gente tiene que asegurar por algo mayor porque se ha dejado de cumplir esos juramentos. No es así en el caso de Dios. Él jura por Él mismo porque no hay otro mayor. Jura por Él mismo y lo que está diciendo es, si yo dejo de cumplir este juramento, entonces yo dejaré de existir. Entonces yo mereceré morir. Recuerden los pactos de la antigüedad. Entre personas se tomaba un becerro, se cortaba a la mitad y se hacía un camino. La mitad de un lado y la mitad del otro y un camino como en sangre. Y caminaban ambos por en medio de ese animal cortado en pedazos y al final se estrechaban la mano y decían, si no cumplo mi palabra, que termine como este animal. Era un pacto. Cuando Dios hace ese pacto con Abraham, lo veremos, por eso no estoy dando ni la cita ni nada, porque lo veremos después. Cuando Dios hace ese pacto con Abraham, le pide a Abraham que corte los animales y que los ponga así, pero no le pide Dios a Abraham que pase. Lo que está anunciando que es un pacto incondicional. No le está diciendo a Abraham, si tú haces tu parte, yo hago la mía. Lástima, Abraham, como no hiciste tu parte, entonces yo no hago la mía. Como si es un pacto condicional, la ley. Israel, cumple la ley. Si tú cumples y tú obedeces todas mis ordenanzas, entonces te bendeciré y te pondré por cabeza de las naciones. Tú les prestarás a todos y no padecerás de nada. Bendito será el fruto de tu vientre y de tu tierra, etcétera. Un montón de bendiciones, Deuteronomio 28. Bendiciones a la obediencia, pero maldiciones a la desobediencia. Si tú no cumples, entonces te retiraré mi bendición. En lugar de cosechar fruta, cosecharás espinas y terminarás pidiéndole a todos y terminarás con nada de fruto en ningún lado. Terminarás siendo esclavizado y te lanzaré de tu tierra hasta lo último. Pactos condicionales y pactos incondicionales. El que hace con Abraham fue un pacto incondicional. Estos amados se han adherido al pacto de Abraham y ahí estamos nosotros, porque nosotros podemos ser hijos de Abraham, porque a Abraham se le reconoce como el padre de la fe, el padre de la fe. Estos amados entonces son los que han confiado genuinamente en el Señor, así como confió Abraham. Y este autor quiere animarlos grandemente para que estén aferrados o asidos, esto es, bien agarrados a la esperanza segura y firme, que pone ahí la figura en el versículo 19, como un ancla del cual no se moverá. A pesar de lo violento que es el mar, de lo tremendo que sea el viento, si hay un ancla, esa ancla mantendrá ese barco ahí. Y así seremos los creyentes si estamos firmemente agarrados del Señor Jesucristo. ¿Cuáles serían estas cosas mejores y más grandes que pertenecen a la salvación que está mencionando el autor? Haremos un breve recuento de al menos 6 cosas en los primeros 6 capítulos. Van a aparecer ahí también en su pantalla. Cosas que se han mencionado en los primeros versículos, que son esas bendiciones de la salvación. Número 1, pues la salvación misma. Una salvación tan grande, dice Hebreos 1:3. Puse en el 1:3, pero creo que está mal la cita.
Y debe ser 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta mala cita es Hebreos 2:3, pero ahí está. Hemos recibido una salvación definitivamente la más grande de todas. Número 2, también hemos recibido un sumo sacerdote que intercede fielmente en favor de los herederos de la salvación. Hebreos 2:17. También hemos recibido el llamado celestial a quienes se les está prometido el reposo sagrado y han sido llamados pueblo de Dios. Hebreos 3:1 y 4 del 9 al 10. También el número 4, a quienes se les ha dado la confianza para entrar al santuario y ante el trono de la gracia para recibir de Dios la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. También se les está hablando a aquellos que está convencido el autor que les pertenecen cosas mejores, que son de la salvación, aquellos que han adquirido madurez y discernimiento espiritual. Hebreos 5:14. Esta madurez, este crecimiento es fruto del nacimiento. Ahora no solamente se alimentan de leche, sino ya de alimento sólido, ya son maduros, ya pueden discernir. Es una consecuencia o una bendición de haber adquirido la salvación. Y número 6, a los que son amados y perseveran en amor y buenas obras, sirviendo aún a los hermanos, como dice nuestro texto en el versículo 10. Y bueno, ahí tenemos que verlo también en oposición a los apóstatas. Mientras los apóstatas no pudieron retener ninguna de estas cosas, el creyente verdadero sí. ¿Y en dónde está la capacidad? En Dios, no en nosotros. Es solo Dios el que nos ha hecho nacer de nuevo y entonces todas esas cosas se darán. Estos amados entonces son aquellos a quienes Dios ayuda a levantarse cuando caen, que se les concede arrepentimiento cuando pecan y que se les da una esperanza de salvación porque han sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Repito, estos amados son a quienes Dios les brinda la ayuda para levantarse cuando caen, que se les concede arrepentimiento, porque también ese es un don dado por Dios, que concede arrepentimiento cuando pecamos, y también nos da la esperanza de la salvación, porque hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo. El Señor ahora cambia de tono en este discurso y quiere hablar palabras amables para que podamos perseverar. ¿Recuerdan Romanos 6:1 y 2? Hablando de perseverar, no está ahí en la cita. Romanos 6:1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. El apóstata entonces cree que sí. El genuino cristiano cree que no. Debemos perseverar con temor, examinándonos constantemente y cuidándonos unos a otros. Por eso es que el autor está exhortando a que, en tanto que se dice hoy, no endurezcamos el corazón. Dice el hermano MacArthur en comentario a este versículo. El escritor dice, amados, no digo estas cosas porque estén relacionadas con todos ustedes. No es así. Pero entre ustedes hay algunos que de verdad necesitan esta advertencia. Es como ese autor o ese predicador disculpándose ante la audiencia, pero diciendo, hay necesidad de decirlo, porque hay incredulidad. Y bueno, estadísticamente también, en un grupo grande o en un grupo de personas mayor a 30, pues hay la posibilidad, bueno, yo diría que en cualquier grupo de personas, a partir de 2, hay la posibilidad de que uno de los dos no sea creyente.
Para muestra un matrimonio, ¿verdad? Somos los dos, sí, somos creyentes, amamos al Señor, ¿sí? Bueno, tú lo dices. ¿Qué dice el Señor? Una familia, sí, yo y todos mis hijos somos creyentes, ¿sí? Tú lo dices. ¿Qué dice el Señor? Sí, todos aquí en la iglesia somos creyentes y vamos y perseveramos, ¿sí? Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Pero es necesario dar esta advertencia por si acaso hay todavía esta dureza. Pasemos al punto 2, versículo 11. El Señor entonces no se olvida. Punto 2 de este bosquejo, el Señor no se olvida. El punto 1 es, en cuanto a ustedes, amados, el punto 2 complementa esta oración, el Señor no se olvida. Y eso reafirma los juramentos que ha hecho el Señor, reafirma su naturaleza, su esencia, sus atributos. Él es inmutable. Y lo dice aquí, versículo 10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aquí nos habla acerca de la perseverancia también de los hijos de Dios, pero del mismo carácter de Dios, quien inicia todas las cosas. Ahí cuando dice que Dios no es injusto, por supuesto. ¿Cómo alguien se podría atrever a decir que Dios es injusto? Y los hay. Y los hay, para muestra un botón. En las guerras siempre alguien dice, ¿por qué Dios permite que la gente inocente muera? Pues será gente inocente de esa guerra, pero no son inocentes delante de Dios. Es duro de ver, es crudo, pero es real. Dios no es injusto. ¿Qué es ser injusto? Ser injusto es ser alguien malvado, alguien que se olvida del derecho, alguien que adquiere algo ilegítimamente. Se refiere a la maldad y a violar la ley específicamente. Dios no hace eso. Dios es justo, Él es la esencia misma de la rectitud. Dios es totalmente justo y todas las cosas que hace son con rectitud y sin agravio de la ley. Ahora, en este sentido, como Él no es injusto, tenemos esa certeza, entonces Él no se olvidará. También una definición común y corriente de la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Darle a cada quien lo que se merece. En un juicio, pues al culpable darle la sentencia que merece y al inocente regresarle lo que se le quitó. A veces se puede, a veces no se puede. Por eso hay que buscar ese sentido después de recompensar, de compensación. El Señor no se olvida, en primer lugar, de los suyos, pero ahí específicamente habla de la obra de ustedes. Otra vez ese ustedes, amados. Él no se olvida de la obra, no se olvida del amor y no se olvida de su servicio. Malaquías es un texto impresionante, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si ustedes leen Malaquías, solo 4 capítulos, se van a topar con la apostasía. Dios comienza diciendo, yo los he amado. El pueblo responde, ¿en qué nos amaste? Se escucha un tono de un puño levantado. ¿En qué nos amaste? Yo soy su padre. No es verdad, no es así. Y se van a ver una serie de reclamaciones del mismo pueblo hablando insolentemente, altaneramente, hasta que llegamos a este pasaje. Malaquías 3, 16 al 17. Malaquías, que está justo detrás de Mateo, antes de iniciar el Nuevo Testamento. Malaquías 3, 16 y 17. Si ustedes, no lo tenemos ahí en la pantalla, pero si ustedes ven el versículo 13, por ejemplo, dice, las palabras de ustedes, está hablando Dios, han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen todavía, ¿qué hemos hablado contra ti?
Ustedes han dicho, versículo 14, fíjense lo que dicen estos apóstatas, que son parte del pueblo de Israel. En vano es servir a Dios. Qué cosa más terrible. Se preguntan, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. ¡Qué necedad más grande! No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios. Fíjate lo que están diciendo, y escapan sin ser castigados. Eso creen ellos. Eso es desde su propia perspectiva. El necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio en su corazón dice, bienaventurados los soberbios, que no quisieron obedecer a Dios, rechazaron toda la misericordia de Dios y han salido ilesos. ¿Sí? Ya veremos, ya veremos. Hasta que se encuentre esta joya de en medio de tanta reclamación, tanta apostasía, versículo 16 y 17. Entonces, los que temían al Señor, y ahí se puede ver que dentro de un grupo, de un pueblo, hay los apóstatas y los creyentes, los que temen al Señor y los que no le temen. Había los que temían al Señor, dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. ¡Qué maravilla! Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Ese libro, si fue escrito ahí a la vista de todos, está bien, pero el libro que el Señor tiene grabado, yo creo que lo tiene grabado en su mano. Ahí tiene las heridas con las cuales murió por nosotros y ahí está grabado nuestro nombre. Tú eres mío para siempre. El Señor recuerda, el Señor no es injusto para olvidarse, y dice versículo 17, y ellos serán míos. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi especial tesoro. La versión Reina Valera dice, y ellos serán mi especial tesoro. Como lo quieras ver, está hablando de pertenencia. Ellos serán míos o ellos serán mi especial tesoro. Y fíjate lo último que dice, y los perdonaré. Cosa diferente que los apóstatas ya no es posible. A ellos sí, ¿por qué los perdona? Dice, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Pregunta, papás, acaba de ser su día, ya lo celebraron. Bueno, ahora agárrense porque les van a hacer maldades, ¿verdad? Sus hijos y todo. ¿Los perdonan? Padres, ¿ustedes perdonan a sus hijos? A ver, alguien que haya dicho, depende, ¿verdad? Depende de qué lo... No, la respuesta debe ser así, sí. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Porque es mi hijo. Dios es nuestro Padre y Él promete perdonarnos. Incluso está realzando al hombre como si fuera un ser digno, como un ser bueno, un ser misericordioso. Dice, cualquier hombre es capaz de perdonar a su hijo. Y más cuando le sirve, ahí ya entra también el orgullo humano. Bueno, este hijo sí salió bueno, este no, este sí lo perdono, este no tanto, o me cuesta más trabajo. Pero Dios no es así. Dios nos toma como su especial tesoro y nos perdonará como el hombre o como el padre que perdone a su hijo. Y aquí lo está diciendo y encuadra bastante bien con la narrativa de Hebreos. Recuerda, por tanto, Dios la obra en inciso A. La obra, ¿cuál obra? ¿Cuáles obras? Las obras. Amén. Las obras que los creyentes hacen. Pero ojo, estas obras son producidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La fe produce obras. Eso es indudable. La fe que no produce obras, dice Santiago 2:17.
así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Versículos ahí de Santiago 2, 21 y 22, recordando a Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué padre poder probar la fe solamente así, verdad? Que Dios te diga, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Te creo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Trae a tu hijo mañana al monte y sacrifícalo para demostrarme que me amas. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Abraham lo hizo. Qué dura prueba, pero ahí la clave es esa, lo hizo. Lo hizo. La fe de Abraham le llevó a producir obras. Y dice versículo 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada o fue probada, fue demostrada. Ya ves que sí. Las obras, como decíamos al principio, son el resultado de la fe y la gracia de Dios. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por obras, dice 2:9. No por obras. Ahí el por y el para. El por es la causa, el por qué, la causa de nuestra salvación. ¿Es las obras? No. Dice en Efesios 2:8, a ver los varones que han estado tomando el estudio, Efesios 2:8, ¿por qué? Ok, porque ahí está la causa. ¿Cuál es la causa de nuestra salvación? La gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio. El medio que Dios utiliza es la fe para, versículo 10, buenas obras. El propósito de ser creyente es mostrar la obra de Dios en el mundo. ¿Cómo anunciar la obra de Dios en el mundo si nosotros, o más bien si Dios no ha producido nada en nosotros? ¿Verdad? Imagínense a mí anunciándoles, recomendándoles un producto que les evita la caída del cabello. ¿Qué me van a decir bíblicamente? Médico, cúrate a ti mismo. No, es que a mí me gusta mi look así, pero ustedes, los que quieran, ustedes pueden revertir los efectos de la caída del cabello. Muéstralo, ¿no? El Señor quiere salvar al mundo y el Señor nos manda a nosotros como luminares en el mundo, pero ¿qué tal si estamos apagados? ¿Qué luz vamos a dar? ¿Qué sal vamos a dar si la sal es insípida? No sirve más para nada, dice la Escritura. Si el Señor nos salva es para mostrar en nosotros su poder y para que los demás crean también y sean convertidos. Ahora también se menciona ahí en Hebreos que el Señor no es injusto para olvidarse de la obra y también del amor, de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. El amor principal del creyente debe ser hacia Dios. El fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22, es, en primer lugar, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y dijimos que todo ese fruto no es producido por nosotros, es producido por el Espíritu Santo en nosotros. También, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el amor es el distintivo del cristiano. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Dice el hermano MacArthur, todos los cristianos deberían ser atractivos y amables. Ahí atractivos no creo que se refiera a guapos, ¿verdad? Sino de que son amables. Vamos a dejarlo ahí, con amables y que atrae esa amabilidad. Pero no todos lo son.
En esto no suele haber diferencia con los incrédulos, pero nuestra responsabilidad y nuestro llamado es amar y servir a otros cristianos y también a los incrédulos, primero que todo por causa de Dios, no por causa de ellos mismos. Cuando nosotros queremos amar al prójimo por el mero amar al prójimo y nos olvidamos de Dios, estamos sacando a Dios de esa ecuación y la cosa no funciona así, porque estamos convirtiéndonos en, ¿cómo se llama esta palabra? Filantrópicos, que amamos solamente al hombre, causas filantrópicas. Y entonces, hermanos, como hoy está lloviendo, pues no hay culto para que todos se queden en su casa, nadie salga, nadie se moje, nadie se enferme. ¿Y el amor a Dios? Bueno, pues el amor a Dios, el honrar a Dios. Hermanos, pues si se les dificulta, vamos a empezar el culto hasta que el último de ustedes llegue. Y el amor a Dios y el respeto a Dios, principalmente. Y vamos a empezar, y discúlpenos si no los esperamos, pero vamos a empezar el culto aunque no todos estemos. Nuestra preocupación, dice el hermano MacArthur, no debería ser tratar de amar más a las personas, sino amar más a Dios. Cuando nuestro amor por Él está bien, nuestro amor por los demás también lo está. No perdamos de vista el amor por Dios y el amor por los demás. Si amamos a Dios, podremos amar de una manera correcta a los demás. Si amamos a los demás más que a Dios, un desastre, aunque digas, pero todo lo hice por amor. Sí, pero el amor debe ser principalmente a Dios. Y Dios no es injusto para olvidarse de ese amor. Dios no es injusto, no lo olvida. Y número 3, no es injusto para olvidarse del servicio. El mismo Señor Jesucristo nos puso la muestra. Él vino ¿a qué? Según Marcos 10, 44 y 45. Dice, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino para servir. Pablo recuerda a los hermanos que sigan firmes y constantes con el texto que leímos al principio, primera carta a los Corintios 15, 58. Ya con esto estamos terminando. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano el servicio al Señor. ¿Recuerdan lo que dijeron en Malaquías? En vano es servir al Señor. Nunca. Hay casos de misioneros que han salido al campo misionero y les ha llevado 10 o 20 años encontrar a su primer convertido. ¿Y es un trabajo en vano? Y aun si no hubiera nadie, tampoco. Y el tema es predicar el evangelio, ¿verdad? El profeta Jeremías, que no me deja de impresionar, se le pide que escriba un rollo que mande a Baruch delante del rey, que lo lea. Lo leyeron, lo escucharon, todo parecía muy bien, y cuando ya realmente se presentan ante el rey, no soportó ni los primeros 2 renglones cuando ya lo estaba rompiendo y quemando. ¿Tuvo propósito escribir ese rollo? Sí tuvo propósito, y el Señor no lo olvida, aunque después le dijo, escribe otro. Ni modo, hay que escribir otro, y es el que tenemos, es el que se conservó. El Señor lo preservó, el Señor recuerda también las obras, el amor y el servicio. El trabajo no es en vano. En esas misiones donde va y se pica literalmente piedra, puede que no haya ningún convertido, pero las misiones que llegaron después, llegaron a cosechar. Así que no hay trabajo en vano. Papá, no hay trabajo en vano que tú estés con tus hijos, orientando a tus hijos,
enseñándoles la palabra. ¿O qué? ¿Es tu filosofía? Pues ya que echen a perder su vida y luego ya en la iglesia los arreglan. Pues no, que no sea esa tu filosofía. El Señor te los ha dado a ti por un tiempo limitado. Cuídalos, edifícalos, enséñalos, pasa tiempo con ellos. Cuando se le pregunta a los hombres exitosos de negocios, oye, ¿qué hubieras cambiado de toda tu vida? Ninguno de ellos dice, ay, me hubiera dedicado más tiempo a hacer más negocios o hacer alianzas con más personas. Me faltó llegar a China y venderle a los chinos. Ninguno te dice eso, todos te dicen, me faltó tiempo con mi familia. Mis hijos ni me conocen, ni me hablan. Llevo 3 matrimonios y ni uno de esos. Me faltó tiempo con mi familia. Tienes esta oportunidad, tienes este regalo, este don de Dios que son los hijos, aprovéchalo. Pasa tiempo con tus hijos. Escúchalos, compréndelos, pregúntales, respóndeles, porque también muchas veces como padres decimos esto y esto y esto, y preguntas, no hay preguntas. No tengo tiempo. Que te responda tu mamá, que te respondan en la iglesia, que te respondan tus amigos, y así muchos pueden ir creciendo con la enseñanza de todos menos de sus padres. El servicio en el Señor jamás es en vano, y ese es un servicio muy especial. Servirnos los unos a los otros, maridos, esposas, sírvanse los unos a los otros. Jamás será en vano ese servicio, ese amor. Hijos, sirvan y amen a sus padres. Hermanos, sirvámonos los unos a los otros. Ese servicio jamás es en vano. Imagínense las personas que pudieron hospedar a Pablo en sus viajes. No se mencionan, algunos no, algunos sí, pero muchos otros no se mencionan. No se mencionan algunos que le ofrendaron a Pablo. No se mencionan algunos que tal vez ayudaron a Pablo en cualquier cosa, no se les menciona, pero qué útiles que fueron. Y seguramente el Señor los tiene grabados. Y cuando llegaron, bien hecho, buen siervo y fiel. Pero Señor, yo no le prediqué a las multitudes como Pablo, pero le diste de comer a Pablo, le diste un vaso de agua a Pablo, hospedaste a Pablo, le ayudaste con algo, pagaste la fianza de la cárcel de Pablo, ese Pablo, etcétera. Y bueno, por decir un ejemplo, ¿cuántos más hay así? ¿Cuántos han servido? ¿Cuántos sirven hoy para que el evangelio sea predicado? Que tal vez no se ven y no salen sus nombres y sus nombres no serán recordados. Y aún de los predicadores, que jamás sean sus nombres recordados, que mueran y que sus nombres sean sepultados y olvidados, pero que Cristo sea recordado y que Cristo salve a todos los que por ellos vino a morir. Concluimos en que la salvación, mis hermanos, no se pierde, y este es un mensaje de ánimo. El Señor, si te salvó desde un principio, te salvará hasta el final y te ayudará a perseverar. Te recordará tus obras por pequeñas que sean, recordará tu amor por los hermanos y recordará tu servicio a la obra de Cristo. El autor nos anima a vivir seguros, confiados en que es el Señor el que nos ha dado estas grandísimas promesas, y Él las cumplirá. ¿Sabes por qué? Porque las juró por sí mismo. Oremos. Padre bendito, gracias por esta palabra de consuelo, porque después de sentarnos en el banquillo de los acusados como apóstatas, es tremendo lo que podemos pensar, tremendo lo que podemos imaginar, y tremenda la desolación que eso causa. Saber que estamos perdidos, pero si tú nos das este mensaje, no es para quedarnos ahí, solamente meditar en lo que nos espera, sino correr inmediatamente a ti, correr en arrepentimiento y fe delante de ti. Y si tú nos aceptas, Señor, cuán gozo
indescriptible tendremos. Esa certeza plena de estar contigo para siempre, porque estás con nosotros hoy. Y si estás con nosotros hoy llevando nuestras cargas, aliviando nuestros dolores, sosteniendo nuestra fe a pesar de las dudas y el temor, tú estarás por siempre, porque lo has jurado por ti mismo. Gracias, Padre. Gracias porque eres inmutable, porque eres justo, porque eres veraz, porque eres fiel y porque recuerdas a aquellos que temen y glorifican tu nombre. Ayúdanos, Padre, a seguir perseverando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aviso que me faltó, hermanos, es que la próxima semana todos aquellos de la escuelita